nombre es Fausto Quintana, soy doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, actualmente profesor investigador adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas también de esta universidad. Mis líneas de investigación son capital social, desarrollo sustentable y seguridad humana, particularmente en el ámbito de la seguridad humana, las esferas de la seguridad humana, la seguridad ambiental y la seguridad alimentaria. Y en este sentido vamos a revisar un concepto de importancia para la política internacional y para las políticas nacionales. Este concepto es la seguridad alimentaria. El concepto ha tenido una evolución muy importante desde la década de los años 70, donde se introdujo la idea de la autosuficiencia alimentaria. Posteriormente se trabajó el tema de soberanía alimentaria para en un tercer momento llegar a la seguridad alimentaria. La FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Es el organismo que ha trabajado desde el ámbito teórico la construcción de este concepto, desde principios de los años 70 hasta la actualidad, pero particularmente en 1996 introdujo el concepto que ahora es el que orienta las políticas internacionales y la política nacional en torno a este problema que afecta en general a todo el mundo. Pensaríamos que algunos países desarrollados no presentan problemas de inseguridad alimentaria, pero lo cierto es que hay porciones de su población que enfrentan este problema. La inseguridad alimentaria particularmente se desarrolla en los países en vías de desarrollo y en los países menos adelantados. Centroamérica, África subsahariana y algunas regiones de Asia tienen entre sus preocupaciones este problema de la inseguridad alimentaria. Pero bueno, para decir qué es la inseguridad alimentaria debemos de señalar que se entiende por seguridad alimentaria. Y el concepto que nos propone la FAO nos explica que es un momento, es una condición de acceso de toda la población a alimentos seguros, inocuos, a bajo precio, que van a poder coadyuvar con el bienestar de la población. La seguridad alimentaria tiene 4 esferas. La primera es el acceso físico a los alimentos. La segunda es el precio que se establece para adquirir los alimentos. La tercera es la calidad de los alimentos y cómo las personas asimilan estos alimentos, y la cuarta dimensión es el equilibrio entre las 3 dimensiones anteriores. Lo que quiero decir es que si no se presentan las 3 dimensiones anteriores de forma simultánea, no estamos hablando de un momento de seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque si los alimentos existen, pero están muy altos en precio, los países, las poblaciones en particular, no van a poder tener acceso a este tipo a cualquier alimento, principalmente aquellos que son tasados los precios por el mercado internacional. Bien, como hemos señalado, a nivel internacional es un tema que preocupa a los países, pero específicamente en México la situación de inseguridad alimentaria ha generado una preocupación en las políticas públicas desde siempre. En realidad, desde el programa Solidaridad del presidente Carlos Salinas de Gortari, bueno, tenía como propósito impulsar la producción agropecuaria, pero no se consiguió. El campo en México sufre un proceso de descapitalización. Sufre el campo de una falta de recursos económicos, capital financiero, capital económico, sufre también de una deficiencia de capital social, sufre de una deficiencia de infraestructura, es decir, capital físico que podría ayudar
a distribuir los alimentos o a generar condiciones de desarrollo en la zona. Desafortunadamente, a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el campo se empieza a desmantelar en términos de productividad. México, de ser un país exportador o autosuficiente en alimentos, particularmente en el maíz, se convierte en un importador neto de maíz, particularmente maíz proveniente de Estados Unidos. Alrededor del 40-45% del maíz que se consume en México proviene de Estados Unidos. Bien, estos programas desde Solidaridad, Progresa, Oportunidades, y ahora prospera particularmente el esquema de Cruzada contra el Hambre, que es el que pretende precisamente atender los problemas de la inseguridad alimentaria, pues no han tenido los resultados esperados. En 2 años solamente se sacó de la condición de inseguridad alimentaria a 100,000 personas. Esto significa que los recursos que se le han destinado al programa no se han utilizado de una forma adecuada. Podríamos decir que no han sido suficientes, pero bastaría nada más ver la cantidad de recursos que se le destina a la Secretaría de Desarrollo Social para esta actividad, y nos podemos dar cuenta que el resultado no es equivalente a la cantidad de recursos que se le destina a la Cruzada contra el Hambre. Además, las personas que salieron de la pobreza alimentaria, es decir, de la pobreza extrema, se ubicaron en una situación de pobreza. No quiere decir que llegaron a una situación de clase media donde tienen mayores satisfactores para obtener una vida digna. Para concluir, debemos subrayar que la seguridad alimentaria debe considerarse como un derecho humano. Nosotros lo tenemos plasmado a nivel constitucional, el derecho a la alimentación, y también lo tenemos actualmente integrado a las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno. Pero si no atendemos el problema de la inseguridad alimentaria, no vamos a ser capaces de enfrentar otro tipo de obstáculos u otro tipo de problemas para la consecución del desarrollo. Las personas que no tienen los alimentos suficientes, pues bueno, no van a tener la capacidad, no van a desarrollar capacidades para tener una atención adecuada en el trabajo, en las universidades, etcétera. Además, podríamos decir que la seguridad alimentaria no tendría que ser solamente un derecho humano, sino tendría que permear, es decir, considerar la transversalidad del concepto en toda la política pública, en todas las actividades gubernamentales, en todas las secretarías, en toda la promoción que se haga de la administración pública.